hablando de soldados, yo tengo acá unos lindos soldados. Mira, acá tenemos a otro purrete. Agus Cast, te extrañábamos. Bienvenido. Sí, tuve mi semana que estuve ahí medio mal, pero bueno, ahora ya estoy de vuelta. Aparte no nos habíamos cruzado, así que hace como ya 3 semanas que no nos veíamos, ya te extrañaba. Acá vamos rotando, ¿viste? El poder rota. Y también tenemos el honor de que esté con nosotros, ya estuviste en el primer programa, pero Emilio Bottini, que va a estar hablando acerca de la desmalvinización. Así que bienvenido, Emilio. Gracias. Bien, bueno, yo hice como una introducción ahí de lo que fue tal vez la previa de una guerra, de la gesta de Malvinas, que inclusive, ¿sabes qué? La semana pasada hablábamos de que siempre se escucha como una campana de la historia, pero en la escuela, por ejemplo, no se habla de esto y es parte de la historia y muchos no saben lo que pasó. ¿Vos nos podés armar como un contexto previo de qué fue lo que pasó? No sé a qué parte querés referirte, pero hay algo que es muy claro y entrando por el tema de la desmalvinización y lo que se enseña en las escuelas, es de lo que se habla es de los veteranos de guerra, la gente que estuvo en las islas. Uh-huh. Y eso es claro del proceso de desmalvinización. El país estuvo en guerra, estábamos todos en guerra. Entonces no es un grupo de chicos, como los llaman, ofendiéndolos, que estaban en las islas, sino que estaba el país en guerra. Entonces esa es una parte que se trata de no mostrar con respecto a ese tema. ¿Entendés? Es una forma de decir, bueno, esto es algo de otros, no es algo nuestro. Y eso es parte de la historia del país, no es parte de la historia de solamente los que estuvieron ahí, que a veces generalmente se toman los conscriptos. Hubo oficiales, suboficiales, conscriptos, fuerzas armadas de seguridad y personal civil que estuvo en las islas. Pero además estuvo todo el país en guerra. Sí, yo hace un rato hice alusión a los chicos, porque es lo único que se escucha, ¿viste? Esto de los chicos de 18 años que mirá, y en esa época iban a la guerra y ahora no saben qué quieren de su vida, ¿viste? Que traen como esta cuestión de... Vos decís que el país estuvo en guerra. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, el tema de que los ingleses ocuparan las islas llevaba un montón de tiempo. ¿Esto tiene que ver con, digamos, un manotazo de ahogado que dio en ese momento el gobierno de facto? Se interpreta que fue un manotazo de ahogado que dio el gobierno en ese momento, pero la causa es justa. Uh-huh. Sí. El gran problema que tenemos con el tema de Malvinas es que es una causa justa. Estamos reivindicando, o sea, un territorio que nos pertenece, ¿entendés? Con una proyección geográfica que es muy importante, es un lugar estratégico que ha cumplido funciones en la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque es el ingreso, o sea, controla el estrecho de Drake. Sí. Entonces es un paso interoceánico importantísimo y para los ingleses ha sido en la Primera y Segunda Guerra Mundial realmente muy importante. Tiene su proyección en la zona de mar y las zonas de pesquería y de recursos y sobre la Antártida, se proyecta sobre la Antártida. Entonces no son unas islitas con 3.000 personas. Entonces, no porque sí los ingleses están ahí, no porque siguen queriendo estar, es estratégico y a nosotros se nos está vendiendo una historia totalmente equivocada, mezclando la dictadura con una causa justa. Emilio, ¿qué pasó después de la guerra? Después de la guerra y lo que se conoció como proceso de desmalvinización, se dan 2 procesos distintos. Primero, durante la dictadura bueno, ellos quisieron la guerra como para reivindicarse, la perdieron, quedas totalmente deslegitimado. ¿Qué hicieron? Ocultemos esto. O sea, hubo una gran cantidad de actos de valentía de todos, y también hubo actos de cobardía de otros. Entonces, bueno, se trató de tapar esa situación. ¿Qué era lo que se tapaba puntualmente? Mira, lo que se ha tapado es básicamente una derrota. O sea, si vos sos un profesional, o sea, cualquier profesional al que le sale mal, queda totalmente deslegitimado como profesional. La realidad es esa. O sea, si vos te preparaste durante tu vida para ir a la guerra y vas a la guerra y la perdés, te pueden decir, mirá, callate la boca. Entonces un gobierno que quedó total, o sea, no supieron llevar adelante el gobierno durante la dictadura y encima vas a la guerra y la perdés, ya está, fue.
Eso fue la caída de la dictadura. Y bueno, y después hubo un proceso que siguió durante la parte democrática, que ya fue consciente de tratar de quitarle a la guerra de Malvinas todo lo que tuvo, podríamos decir, de positivo, no sé si de positivo, pero hubo gran cantidad de actos heroicos, hubo una causa que era justa, sí, que era continuable, por vía pacífica, pero continuable, y una situación que cuando uno lee los reportes y los libros que escribieron los ingleses que estuvieron, me refiero a oficiales y incluso comandantes, decís, bueno, estos eran los argentinos, no eran los chicos de la guerra, estos eran señores soldados de 18 años. Ojo, ellos trajeron gente de 17. Sí. Estamos hablando de eso. Y en la guerra, en otras guerras se participaba más joven. Pero daba pie a que perdimos la guerra, pero levantamos la autoestima, o podemos tener una autoestima alta. ¿Entendés? Y se buscó que eso no sucediera. Se buscó destruir la autoestima argentina porque existía el peligro de que se asociara la causa con la dictadura y que el estamento militar siguiera teniendo una llegada a la población por el lado de los que fueron héroes, que hubo muchos, entre oficiales, suboficiales y soldados, porque no hay que dejarlo solo en los conscriptos, hubo oficiales y suboficiales que realmente actuaron como correspondía, y entonces se buscó como una forma de deshacerse del peligro militar, desvirtuar toda esta situación e ir convirtiendo a las Fuerzas Armadas en algo totalmente inoperativo y en, bueno, básicamente lo que se ve hoy. Sí, hoy en día me parece que lo que se ve dentro de las Fuerzas Armadas es básicamente una institución que ya, por lo menos en el día a día de los argentinos, la vemos muy desgastada, mismo no alcanza la flota de lo que tendría que hacer, por ejemplo, patrullar los mares, ya ni siquiera es capaz de hacerlo. Entonces, ¿cómo pasó desde la guerra de Malvinas a los militares en el poder a hoy en día que las Fuerzas Armadas no tienen poder, pero no tienen ni siquiera balas para entrenarse? Lo que pasa es que hay una situación que me parece que lo pinta, y es, en un momento se inicia una campaña de desprestigio para que pierdan la posibilidad de los golpes de Estado y que la gente los tenga ya fuera de esa situación. Pero después, los presupuestos militares son grandes aportadores de guita. La realidad es esa. Nosotros tenemos un presupuesto militar que hoy no llega ni al 1%. O sea, con eso pagás sueldos y gracias de los que hay ahora, porque sacaron la instrucción militar de conscriptos, porque es una forma también de sacar plata. Y vos decís, bueno, ¿esa plata dónde fue? Y fue a los bolsillos de alguien, de manera espuria, o empecemos a sumar gente al Estado, punteros, y se va repartiendo. El año pasado se gastaron $600 millones para levantar el muerto a aerolíneas. Son 3 fragatas. Son 3 submarinos usados. ¿Verdad? Son, no sé, cuando helicóptero está 20 millones, un helicóptero pesado, nuevo. Entonces estamos hablando de que, bueno, ¿dónde está, cuál es la conclusión de ese proceso? Que no se puede patrullar el mar argentino. Que se compraron ahora, se fabricaron durante el gobierno de Cambiemos, se compró en Francia 4 patrulleros de altura, llegó el primero y está en base porque lo que se dice es que no hay combustible para moverlo. Mientras tanto, los chinos se llevan los recursos del mar argentino. Hay otro tema que también cuando hablamos de Malvinas, que es el tema que un poco lo tocamos recién, pero el desprestigio a los soldados, a los héroes de Malvinas, que muchas veces han sido olvidados por gran parte de la historia. Y sobre todo, me parece que con el tema de Malvinas hay por lo menos un gran sector de la política que se llena la boca hablando de Malvinas, pero en el momento de reconocer a esos héroes que estuvieron dando la vida por la patria, se Pero vos sabés que a mí me parece que incluso el maltrato viene por llamarlos héroes. Héroe es el que comete un acto, el que realiza un acto heroico. El que cumple sus deberes es un veterano. También, sí. ¿Entendés? Pero el honor de veterano. Sí. Porque héroe es como ponerte... es ponerte en un altar y dejarte ahí arriba aislado. Los santos están en los altares y están solos. ¿Entendés? Vos sos un veterano. ¿Entendés? Es que hoy en día en Argentina, por lo menos en la sociedad,
no es un honor ser veterano. En la sociedad, en gran parte sí, porque el proceso de desmalvinización fue algo consciente llevado adelante desde las cúpulas. O sea, eso fue orquestado con un objetivo bien claro, que fue desarmar a las Fuerzas Armadas, y con un objetivo muy simple. O sea, el gran beneficiado de esto fue Inglaterra. Hoy es China de rebote. Claro. ¿Entendés? Y los políticos que, bueno, hicieron del presupuesto militar algo que se ha ido reduciendo de una manera paulatina y que ha dejado en la indefensión a la Argentina. Entonces, hoy, qué sé yo, la otra vez estaba leyendo, están tratando de vender el cuartel del Regimiento 4 de Caballería. Pues es el último regimiento que nos queda montado a caballo. Por la zona. Y vos decís, ¿por qué? Y porque está en San Martín de los Andes, ¿dónde? Y claro, la ciudad creció, esa tierra vale fortuna. Mirá qué loco, porque esto que estás contando, primero, me acuerdo de Lara San Juan, claro, obviamente no tenés inversión. Las balas, que desaparecieron, ¿cuántas balas, no? Que nunca se supo. Bueno, ¿Qué pasó? El misil de Rossi que desapareció. El misil que desapareció mágicamente, acá, peor que Copperfield, no te vas a acordar del mago Copperfield que desaparecía el obelisco y todo lo demás, la Estatua de la Libertad. Pero además, esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿Cómo fueron desmantelando el ejército? Porque vos me decís San Martín de los Andes, pero en Rosario, que alguien por favor me diga. Tengo entendido que no hay ejército. El batallón de comunicaciones creo que hoy es un parque y todos muchas fueron unidades derivados a Curuzú-Cuatiá, que es una ciudad así chiquita en Corrientes. Pero muchas unidades fueron trasladadas. Algunas es lógico que sean trasladadas de los centros, pero no que se reduzca la unidad. Por ejemplo, el 3 de Infantería fue trasladado de La Tablada, no me acuerdo si está en Toay o en La Pampa, en alguna zona. Sí. Vos decís, bueno, agarras una unidad completa, la trasladas, tiene que ver con la disposición que vos haces, del dispositivo de defensa que vos marcás, ¿entendés? Porque hay veces que te quedan lugares en el medio de la ciudad que vos decís, o sea, el 7 de Infantería que estaba en La Plata, bueno, lo corrieron a Arana, lo llevaron a una zona rural, tenía cierta lógica. El tema es cuando vos empezás a perder capacidades, cuando vos decís, bueno, tenemos un portaaviones, ¿qué hicieron? Lo mandaron a chatarra, ¿con qué lo reemplazaron? Con absolutamente nada. Los dragaminas los mandaron a chatarra, ¿y con qué los reemplazaron? Con absolutamente nada. Entonces ahí se vuelve peligroso, porque vos tenés pérdida de capacidades y no tenés reemplazo de equipamiento. Y el equipamiento, o sea, nosotros te dan de baja los barreminas, y que el enemigo, o los posibles enemigos, que son todos los países del mundo, no tienen buques minadores, y si nos bloquean el puerto Belgrano, ¿qué hacemos? A mí lo que me hace reír, porque de chicos jugábamos al TEC, ¿viste? Defendías, atacabas y sabías que ganaba el que mejor defensa tenía. No iba a ser atacar a ese. Somos carne de cañón acá. Es que existe una visión, y que esto también tiene que ver con el proceso de desmalvinización. Yo siempre digo, la Argentina es el país que mayor cantidad tiene de ciudadanos del mundo. Vos decís, no, vos sos argentino. Y eso es algo que hoy hablamos, que no es nacionalismo, es patriotismo, que son dos cosas distintas. Sí. Vos sos argentino, y de acá no vas a salir sin pasaporte, pues no entras a otro lado sin pasaporte. Porque vos te sentirás ciudadano del mundo, pero sos argentino. Pero la gente empezó a perder ese con el proceso que se dio, y la educación, y lo que salió de películas, ¿no? Y ese tipo de cosas. La idea de que, bueno, primero, ya no te sentís orgulloso de tu país, te bajan autoestima, vos decís, bueno, ya no estás tan dispuesto a defender, a sentirte parte. Y después terminas con la frase de la única salida es Ezeiza, cuando nosotros estamos en un país que realmente, a pesar de los políticos que tenemos, es un gran país. Y es un país muy rico. Porque hay un error con respecto, y disculpa que meta tema, la Argentina es un país rico con un Estado pobre, pero la Argentina no es un país pobre. No. Porque cuando vos ves las reservas de dólares, o sea, si uno de cada 5 dólares que andan dando vuelta por el mundo está en manos de argentinos, no estamos hablando de un país pobre, estamos hablando de un país que es acreedor de Estados Unidos. Absolutamente. El Estado es el pobre. Sí. Y los políticos nos convencieron que en realidad el país es pobre. De la misma manera que nos convencieron que la causa de Malvinas era injusta, porque fue una dictadura llevando chicos a una guerra. Y si bien yo no estoy de acuerdo con la guerra, pues fue una locura, tenemos que rescatar las cosas que son positivas y que pueden hacer que levantemos la autoestima y que empezamos a ser más exigentes con nuestros políticos. Absolutamente. Emilio, contabas que al principio se quiso tapar, ¿no?, todo esto de la derrota y demás. ¿Cómo siguió el proceso después hasta nuestros días?
Mira, el proceso se fueron haciendo cosas distintas. Eso habría que hablar. Yo he conocido varios veteranos, y hay algunos que realmente recibieron la pensión como corresponde a los veteranos de guerra. Hubo otra gente que, como el caso que es conocido, el de Carlos Belloso, es el actor. Carlos Belloso. Que bueno, yo de mi parte tiene razón. O sea, si vos estuviste en el ejército, estuviste en la Patagonia, frente al mar, con un cañón manejando un cañón antiaéreo, aunque no hayas entrado en combate, estuviste en guerra vos también. Uh-huh. De hecho, estuvimos todos. Cuando ustedes nacieron después de la guerra, sí. Pero yo estaba en la secundaria, tenía 15 años, y a nosotros nos entrenaron para alerta de bombardeo. A nosotros nos enseñaron en el colegio qué teníamos que hacer en caso de que hubiera un bombardeo. Entonces, parece que la gente se olvidó. Yo he hablado con gente y me dice, no, a mí nunca me enseñaron nada de eso. Bueno, o sea, habrás estado no sé en dónde. Acá decían que apagaban las luces en calle Corrientes, eran los oscurecimientos. Que era un método antiguo que hoy no tiene sentido. Sí. Porque existiendo el GPS, se oscurecía para que los aviones no pudieran localizar las ciudades. Sí. Eso me lo han contado. Pero nosotros estuvimos entrenando y te decían qué tenías que hacer en tu casa y ese tipo de cosas. Y había prácticas de oscurecimiento. Por eso te digo, el país estaba en guerra. Sí. Sí, y dentro de todo zafamos que no hubo ataques al continente. No hubo ataques al continente. Hay una noticia con respecto a eso. A veces uno critica ni con el fútbol a Brasil, pero Brasil junto con Perú nos ayudaron. Sí. Realmente nos ayudaron. Brasil dejó pasar armamento para Argentina, se hacían los giles. Sí. Y en ese momento era presidente João Batista Figueiredo, y parece ser que habló con el gobierno norteamericano, habló con Hay, y les avisó de que si Inglaterra atacaba el continente, ellos le declaraban la guerra a Inglaterra. Wow. El otro caso fue el de los peruanos, que trajeron los aviones ya pintados, aviones peruanos pintados, y que se quisieron quedar a pelear. Sí. Y no se les permitió porque no podían caer prisioneros. Claro. Porque dejaban pegado a Perú. Tal cual. Sí, eso es verdad. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esto. Quiero recordarte que estás mirando Día L, nos podés seguir a través de Instagram o YouTube a través de Día L-OK o escucharnos en Spotify con Día L Podcast. Está con nosotros Emilio Bottini, Aguscast. Estamos hablando acerca del proceso de desmalvinización, ¿sí? Con datos muy importantes. Buscamos siempre traerte la información fehaciente, todo eso que no te contaron. Y para mí esto es maravilloso. Por eso te voy a seguir preguntando. ¿Puedo hacer una pregunta sí, que viene con el tema? Que es, hablamos de los países cercanos que fueron amigos, pero también hay no sé si será un mito urbano, una realidad, ahora lo vas a poder decir mejor, que es el tema de Chile, porque con Chile siempre quedó como una pica por el tema de Malvinas. Sí. Siempre quedó esa situación, eso sucedió, y hay que entender que en ese momento la Argentina era una amenaza para Chile. Hay algo que se llama dialéctica entre estados. Vos hacés, yo hago, en consecuencia lo que vos hacés, y vos hacés en consecuencia lo que yo hago. Y eso es así. Entonces nosotros tenemos que superar, como países hermanos que somos, ese proceso y empezar a ir juntos. Y ese es el problema que perjudicaría a Inglaterra. Claro. No porque sí, cuando lo pusieron preso, lo detuvieron a Pinochet en Londres, ¿quién lo fue a ver? Fue Margaret Thatcher. Sí, es verdad. No pensando en el pasado, pensando en el futuro. Sí. Ellos necesitan, Inglaterra siempre necesitó eso. La realidad es esa. Siempre han necesitado que los demás se dividan para que ellos puedan seguir reinando. Totalmente. Así es. Es maravilloso escucharte porque también... Discúlpame, sí, eso es. Sí. La posición de los chilenos puede no gustarnos, pero desde su punto de vista era totalmente lógica. Sí. De las Fuerzas Armadas, o sea, la dirección militar argentina, eso lo tenía que tener previsto. Digo que es maravilloso escucharte porque además de brindarnos datos históricos, nos brindas también como la invitación a la reflexión. Esto que me decís, bueno, fíjate que cuando Pinochet estuvo preso, qué fue lo que pasó, cuál era la estrategia. Y es verdad, en algún punto en ese momento nosotros con Chile no estábamos en las mejores relaciones. O sea, nosotros hoy decimos, Chile, qué sé yo, pero en ese momento inclusive fue... El canal del Beagle empezó en el 77, yo estaba en 5º grado. En el 78 y más o menos se paró en el 79, pero bueno, es un tema que estaba latente, que estuvo latente hasta que se solucionó durante el gobierno de Alfonsín.
Para que quede claro también, Sí. ¿viste? Y dejemos de en los mundiales decirnos de todo. O sea, realmente venía también corriendo Hay una mucha agua lógica bajo el dentro puente. de la decisión. Absolutamente. Mañana es 2 de abril. Ujú. ¿Cuántos años son que se cumplen desde? 39. 39 años. Estamos bien, ¿no? ¿Lo dije bien? 39, sí. Porque me equivoqué en el día, pero sí, 39. ¿Cuál crees que debe ser un poco hoy en día en una Argentina tal vez que está tan dividida y tal vez la causa Malvinas es uno de los temas, si bien hay ciertas posiciones encontradas, creo que es uno de los temas que nos une a la mayoría de los argentinos? ¿Cuál crees que debe ser un poco el mensaje, digamos, para lo que se viene, para el futuro? Mira, yo creo, y para ir cerrando, tanto el proceso de desmalvinización como remalvinización tuvo dos partícipes. La desmalvinización fue llevada por las cúpulas. La gente, en cierta medida, las tomó, pero las fue perdiendo. Y empezó el reconocimiento a los veteranos de guerra. Hoy, desde la población, reconoce a los veteranos de guerra, reconoce la causa Malvinas. Los políticos siguen en la misma. Porque si vos vas a defender la causa Malvinas, lo que tenés que hacer es reequipar a las Fuerzas Armadas. Sí. Y terminar con esa idea de país y de sociedad apátrida.